Buenas noches, queridos compañeros. El día de hoy vengo a hablarles de las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Ángela Fabiola Ávila Rodríguez y se lo presento a Jaime Enrique Acosta. Las biomoléculas orgánicas son aquellos compuestos químicos que encontramos en los seres vivos, permitiendo la sobrevivencia de los mismos. Las características de las biomoléculas, están compuestas por bioelementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se forman por dos o más elementos químicos a través de los enlaces químicos. Estas macromoléculas tienen una vida corta, ya que el DNA se degrada y hace la reposición de unas nuevas macromoléculas. La mayor parte de conformación de las moléculas está en el átomo de carbono, permitiendo realizar una cantidad de moléculas, ya sea como enlaces cíclicos, enlaces lineales o enlaces ramificados. Estas biomoléculas se dividen según su tamaño en macromoléculas. Está compuesta por millones de átomos de carbono. Encontramos en los seres vivos los carbohidratos, las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Los carbohidratos o glucanos están constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, conformando moléculas de azúcares. Los átomos de carbono están unidos a dos grupos conocidos como carbonilo y carboxilo. Su enlace es tipo covalente, almacenan gran cantidad de energía, están asociados a los lípidos y proteínas. Función de los carbohidratos. Se encargan de reservar la energía y materiales de construcción biológica, como la glucosa. Actúan como glúcidos energéticos, aportando energía inmediata a las células y se encargan de mantener la actividad de los músculos, temperatura corporal y presión arterial, la función normal del intestino y la actividad de las neuronas. Clasificación de los carbohidratos. Ellos se clasifican en monosacáridos. En el grupo de los monosacáridos encontramos la fructosa, conocida como cetoxosa, la ribosa como aldopentosa y la glucosa como aldehexosa. El otro grupo que encontramos en los carbohidratos son los disacáridos. Los disacáridos se clasifican en sacarosa, lactosa, maltosa y celuliosa. También encontramos en este grupo los oligosacáridos. Los oligosacáridos se clasifican en sacarosa. La sacarosa se conforma con glucosa más fructosa y estas aparecen en los productos azucarados. La lactosa se conforma con glucosa y galactosa y estos aparecen en los productos lácteos. La maltosa se conforma con glucosa más otra molécula de glucosa, obtenida de la malta del azúcar de la malta. La celobiosa. Ellas son conocidas como la beta de glucoparanosil de 1 a 4 moléculas beta de glucoparinosa. Los polisacáridos. Los polisacáridos encontramos el almidón, que está compuesto por amilosa y amilopectina, como vemos acá en la imagen. El glucógeno en cadenas ramificadas de glucosa, como vemos en esta imagen. La celulosa la encontramos compuestas por moléculas beta de glucosa. Y la quitina, compuesto por N-acetilglucosanina, y la encontramos en el sistema esquelético de los saltamontes.
Ahora vamos con los lípidos. Los lípidos también son un grupo de moléculas no polares. Tienen la capacidad de disolverse en solventes orgánicos. Tienen una gran capacidad también de disolverse en agua. De los lípidos. Estos están compuestos por carbono y hidrógeno, pero en algunos podemos encontrar oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Son los segundos en almacenar la energía y ofrecerla al cuerpo para cuando sean escasas las reservas de carbohidratos. Estos son insolubles al agua. La clasificación de los lípidos se clasifican en grasas conocidas como triglicerol. Y en las grasas encontramos los ácidos grasos. También tenemos la clasificación los esteroides y en estos encontramos el colesterol. Y los fosfolípidos que encontramos los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. En los ácidos grasos, estos se clasifican en saturados e insaturados, como vemos en esta imagen. En los saturados encontramos el ácido estiárico y el triesterato. Y en los insaturados encontramos el aceite de linaza. El colesterol. La testosterona, progesterona y estrógenos pertenecen a este grupo. Y como lo vemos aquí graficado. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos se clasifican en fosfoglicéridos, como presenta en la imagen, y esfingolípidos. Las funciones. Mantienen una reserva de energía en las células, trabajan en la protección mecánica de sus estructuras como el aislamiento térmico. Las proteínas. Son biomoléculas que más abundan en los seres vivos. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas formadas por aminoácidos. Características de las proteínas. Están formadas por aminoácidos. Están encargadas de realizar todas las actividades celulares. Su estructura es limitada. Cada una tiene una estructura única y definida, permitiendo una función particular. Tienen formas y superficies permitiendo interacciones selectivas con otras moléculas. Las funciones de las proteínas. Estas funciones, las proteínas también se caracterizan porque son multifuncionales. Ellas realizan funciones de regulación, controlan qué tipos de sustancias entran y salen de la célula y clasificándolas. Están encargadas de realizar todas las actividades celulares, forman coágulos sanguíneos, aceleran las reacciones metabólicas de la célula, intervienen en el crecimiento y activadores genéticos, actúan como filamentos contráctiles y motores moleculares, actúan como anticuerpos en las toxinas y finalizando con absorben y refractan la luz. Clasificación de los aminoácidos. Ellos se clasifican en polares con carga y en los polares con carga encontramos el ácido aspartico, el ácido glutamínico, la lisina, la argina y la histidina. Los polares sin carga, serina, treonina, glutamina, asparagina, tirosina. Y los no polares como alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilina y triptofano. La división de los aminoácidos. Estos aminoácidos se dividen en grupo amino y grupo carboxilo, como lo presentamos en la imagen. Acá tenemos la fórmula de amino y acá encontramos la del carboxilo. Y acá tenemos la unión del grupo carboxilo y el grupo amino, todos unidos a un átomo de carbono.
La clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican en proteínas simples, conocidas como aloproteínas, o proteínas conjugadas como heteroproteínas. Las proteínas simples se clasifican en fibrosas o escleroproteínas o globulares o esferoproteínas. Y las proteínas conjugadas son las mixtas, donde encontramos una parte de la molécula en fibrosa y la otra parte en globulares. En las fibrosas encontramos la queratina, el colágeno, la fibrina, la miosina y la elastina. En las globulares encontramos albuminas, globulinas, gluteínas, prolaminas y histoninas. Y en las mixtas encontramos glucoproteínas, lipoproteínas y comoproteínas. Algunos ejemplos de las proteínas. Encontramos en las proteínas simples las aloproteínas. Acá tenemos la gráfica de globulares y cómo las encontramos como fibrosas. Las proteínas compuestas tenemos las cromoproteínas. Entre ellas está la hemoglobina y la hemocianina. Ácidos nucleicos. Son un grupo de moléculas orgánicas quienes almacenan y transmiten la información genética y estos se encuentran en los ácidos nucleicos. Características de los ácidos nucleicos. Los encontramos en el núcleo de las células. Son los encargados de guardar y replicar todo el material genético de la célula y existen dos tipos de ácidos nucleicos, químicamente y estructuralmente. Funciones de los ácidos nucleicos. El ADN se encarga del almacenamiento de la información genética. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos de la célula. El ARN en las proteínas se conoce como ARN mensajero y cumple la tarea de ser el mensajero entre los ribosomas. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se clasifican en ADN y es comúnmente conocido como ácido desoxirribonucleico y el ARN en ácido ribonucleico. Las características del ADN. Sus cadenas tienen una doble hélice, como lo vemos en la imagen. Su estructura define que las dos cadenas son emparejadas, uniéndose entre sí. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice, cual constituye el esqueleto del ADN. Características del ARN. Tienen solo una cadena. Se encuentran 4 tipos de ARN cumpliendo funciones totalmente diferentes. El ARN mensajero, que es el mensajero del ADN y los ribosomas. El ARN ribosomal. Este ayuda al ARN mensajero se une al sitio adecuado para que los ribosomas puedan leer la información de su secuencia. El ARN de transferencia participa en la síntesis de proteínas y lleva los aminoácidos al ribosoma para asegurar que el aminoácido que se agrega a la cadena es el que se especifica en el ARN mensajero. El ARN regulatorio. Estos ayudan a regular la expresión de los otros genes. Componentes. El componente del ADN está basado, y el ARN, perdón, está basado de una base nitrogenada, de una pentosa y grupos de fosfatos, como lo vemos en la imagen. La base nitrogenada, entre ellos encontramos la adeína y la guanina. La adeína tenemos aquí la gráfica y la guanina tenemos aquí la pentosa. El ADN
y el ARN. El ADN desoxirribosa, que lo conocemos acá, y el ARN como ribosa. ¿Por qué el ARN se llama ribosa? Porque acá tenemos conformado por carbono, hidrógenos, y en el momento de su enlace tiene este oxígeno, pero cuando el ARN pierde esa molécula de oxígeno, conseguimos una desoxirribosa, o sea, una molécula de ADN. El grupo fosfátido o ácido fosforeico encontramos dos clases, que es en esta parte el ADN, o sea, el ADN, el grupo fosfático, cómo aparece. Acá encontramos el fosfato unido al azúcar, a la deoxirribosa, en este caso, y al ácido fosfórico. Perdón, al ácido fosfórico. Este es el ácido fosfórico. Y esta es la adenina. El ARN ribosa, encontramos su conformación molecular, se caracteriza porque conforma una ribosa, por eso el ARN tiene el nombre de ribosa. El grupo fosfático, ácido fosfórico. Y encontramos las bibliografías. Aquí les muestro sobre lo que se obtuvo de cada una de las bibliografías durante la exposición y que la cual fueron de gran ayuda para mí. Muchas gracias a su atención.